Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva mil momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando. Más que nada, que así que agradecer a ver todo el esfuerzo que hicieron todos, porque yo sé que todos hicieron el esfuerzo por estar aquí. Gracias, gracias. Un aplauso para todos por estar aquí. Que Dios los bendiga. Bueno, vamos a empezar. Y antes de comenzar, como acabamos de desayunar, quiero pedirles un favor. Se los voy a pedir con nuestra historia. Estaban en las puertas del cielo un sacerdote y un taxista. El taxista en vida había sido un verdadero cafre. Se pasaba los saltos, daba vueltas prohibidas, rebasaba por la izquierda, por la derecha, por todos lados. Era un cafre, ese taxista en vida fue un cafre. Y el padre fue un padre de una parroquia, tranquilo, sin mucho problema. Cuando sale San Pedro y les dice: les voy a mostrar su casa donde van a vivir, que es la casa que se ganaron en la vida terrena y donde van a vivir ahora en la vida eterna. Y los lleva a donde hay dos casas, una grande, enorme, y una casa chiquita. Y voltea a San Pedro y le dice al sacerdote: esta es tu casa, mostrándole la casa chiquita. Y al taxista le dice: esta es tu casa, y le muestra la casa grande. El sacerdote inmediatamente pues como que se preocupa y dice: a ver, espérame, Pedro, no te equivocaste, el sacerdote soy yo, el chiqueado de Dios soy yo, el ungido de Dios soy yo, o sea, no me toca a mí esa casa grandota, y a él, pues él fue un cafre y no le tocará la casa más chiquita, no te habrás equivocado. Y San Pedro le dice: no me equivoqué, fíjate, porque cuando tú predicabas en los sermones, en las homilías, toda la gente se dormía. Y cuando el taxista manejaba, toda la gente rezaba, agarraba el rosario y ponía a rezar. Entonces el taxista hizo que rezaran más almas que tú. Yo les quiero pedir un favor. Si en esta charla te da sueño, agarra el rosario y reza por mí. ¿Qué te parece? Reza por Mayra y por mí, y entonces tendré mi casota yo en el cielo. Si te da sueño, no te duermas y mejor agarra el rosario, ¿va? Muy bien, vamos a comenzar, gracias. Y vamos a empezar con este tema que se llama rompiendo mis cadenas. Habrá a ver qué es una cadena. Y quiero aclarar este punto. Yo creo que todos tenemos una cadena que romper. Y el que diga que no, pues que nos diga, porque creo que en el Templo de la Misericordia hay un nicho vacío para ponerlo de una vez y ponerlo como santo. De una vez. Vamos a ver ahorita, va a decir: no, es que de veras yo no siento que tenga ninguna cadena, no tengo nada que romper. Vamos a ver si durante la charla, durante este momento, podemos descubrir alguna. Pero también lo que nos va a servir esta charla es: todos conocemos también a alguien que tiene una cadena muy visible, muy dañina, y no sabemos cómo ayudarlo. Y el saber cómo se origina una cadena, cómo actúa, de dónde viene, nos va a ayudar a ser más comprensivos y nos va a ayudar también a ayudar a la otra persona. Pero para ayudar a otra persona, acuérdate que médico, cúrate a ti mismo. Médico, cúrate primero. Si queremos ayudar a nuestro esposo alcohólico, si queremos ayudar a nuestro hijo que está en drogas, si queremos ayudar a alguien que tiene una codependencia, primero tenemos que revisar si nosotros estamos bien. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar en 5 pasos. Primer paso: descubrir mis cadenas. Segundo, aceptar mis cadenas. Tercero, reconocer los orígenes, de dónde vienen. El cuarto, el más importante, arrancar esas cadenas. Y el quinto, aprender a vivir sin ellas. Y voy a empezar con esta cita bíblica que es Lucas 4:18. Qué bueno que traen por ahí algunos papel y pluma, que los he visto que apuntan en los desayunos de oración, los felicito. Los que traigan papel y pluma, no se preocupen, todo lo que voy a decir está en el libro, así de que mejor ni apunten, mejor pongan atención.
Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, y para dar libertad a los oprimidos. Vamos a entrar un poquito en el contexto de esta cita bíblica y del tiempo de Jesús. Porque en tiempo de Jesús, Israel estaba sometido por los romanos. Israel estaba bajo el yugo, bajo el poder del imperio romano. Aunque le habían dado la oportunidad de tener a su tetrarca, ellos tenían, los romanos, un gobernador, y el imperio romano se basaba principalmente en las clases sociales y tenían esclavos. Y no encontré una sola cita donde Jesús le dijera a alguien: libera a tu esclavo. Incluso al centurión le dice: mi siervo está enfermo, y lo sana. Y no le dice después de que lo sana: libéralo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando dice: vengo a dar libertad a los oprimidos y liberación a los cautivos? ¿A qué se refería Jesús? Incluso sus apóstoles le decían: ¿cuándo vas a recuperar, restaurar la grandeza de Israel? Y Jesús le decía: ya vendrá su tiempo, ya vendrá. Ellos creían que Jesús iba a liberarlos de Roma, del poder romano, de los romanos, y que él iba a ser una nación grande sobre todas las naciones. Pero no fue así. Eso incluso sembró descontento en muchos de sus discípulos. Pensaban que Jesús iba a ser un libertador con armas y con escudo. Si hoy vienes tú a este desayuno de oración y dices: rompiendo mis cadenas, y dices: pues ¿cuáles cadenas? Pues el hecho de que no las veamos no quiere decir que no existan. Y tenemos que revisar a qué se refería Jesús cuando dijo: liberación a los cautivos y libertad a los oprimidos. Después incluso le decían, cuando Jesús les dijo: la verdad los hará libres, en San Juan 8:33 dice: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como a lo mejor tú y yo ahorita podríamos decir: yo nunca he sido esclavo de nada ni de nadie. ¿De veras? ¿Será cierto? Dice el Papa Francisco en un documento que sacó, que es las 15 enfermedades de la curia romana. Él dijo esta frase, este texto: el que no es consciente de su mal no sana. La curación es fruto de la conciencia de la enfermedad y de la decisión personal de curarse, soportando pacientemente y con perseverancia el proceso de curación. Para sanarnos necesitamos saber de qué nos vamos a sanar. ¿De qué me voy a sanar? El Padre bien decía al inicio en la oración: todos tenemos una pena. ¿Pero por qué tenemos esa pena? ¿Qué nos impide ser feliz? ¿Qué nos ha impedido lograr nuestros objetivos de felicidad? ¿Qué nos ha impedido tener un buen matrimonio? ¿Qué nos ha impedido tener éxito en el trabajo? ¿Qué es lo que nos ha impedido ser aquello que Dios nos soñó? ¿Qué? Eso es lo que tenemos que descubrir. Y para descubrirlos vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Les voy a hacer 5 preguntas, ¿va? No me las contesten, después voy a preguntar que levante la mano. Primer pregunta, nomás piénsenlo, ¿va? Vamos a empezar en este trabajo de descubrir nuestras cadenas. Primer pregunta, ¿en qué piensas cuando digo pan blanco para hacer sándwich? ¿En qué piensas? Pan blanco para, no me lo digas, pan blanco para hacer sándwich, ¿en qué piensas? Pregunta número 2. ¿En qué piensas cuando digo pañuelo desechable para limpiarse las narices? Pañuelo de papel desechable para limpiarse las narices, ¿en qué piensas? Pregunta número 3. ¿En qué piensas cuando digo refresco de cola? Pregunta número 3. ¿En qué piensas cuando digo refresco de cola? Pregunta número 4.
¿En qué piensas cuando digo personaje más longevo que duró más tiempo en la televisión mexicana? Que duró muchos años. No me lo digas. Pregunta número 5. ¿En qué piensas cuando digo mejor canal de televisión católica en México? Ok, ya lo pensaron. A ver, vamos a ver. A la pregunta número 1, cuando dije, ¿en qué piensan cuando dije pan blanco para hacer sándwich? Levante la mano, ¿quién pensó en Bimbo? Muy bien, muchos. Pregunta número 2, ¿en qué pensaron cuando dije pañuelo desechable para limpiarse las narices? ¿Quién pensó en Kleenex? Levánteme la mano. Muchos. Pregunta número 3, ¿quién pensó en Coca-Cola cuando dije refresco de cola? Muchos. Los que no levantaron la mano pensaron en alguien sentado en una barra de hielo, refresco de cola. Esos vayan a confesarse con el padre, están bien enfermos. Aquí están los padres. Pregunta número 4, personaje longevo que duró muchos años en la televisión mexicana. ¿Quién pensó en Chabelo? Muy bien. Pregunta número 5, mejor canal de televisión católica en México. ¿Quién pensó en Mariavisión? Híjole, los que no levantaron la mano, fuera de aquí, por favor. No puede ser que no hayan pensado en Mariavisión. Pero bueno, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Qué quiero hacer con este ejercicio? He entrado en este ejercicio a un lugar donde muchas veces no entramos, que se llama tu subconsciente. En tu subconsciente es donde se alojan y donde habitan tus cadenas. Y muchas veces no entramos ahí. Y como no entramos ahí, pensamos que no existen. Es como un ático, como una bodega que la cerramos con llave y no entramos y no sabemos lo que hay allá adentro. Ahí es donde se alojan tus cadenas. Y esas cadenas van a hacer que tú de manera automática, así como pensaste y levantaste la mano, de manera automática reaccionas. ¿Por qué eres geniudo? ¿Por qué eres geniuda? ¿Por qué lloras con frecuencia? ¿Qué te hace ser así? ¿Por qué no crees en ti mismo, en ti misma? ¿Hay algún vacío, un hueco que has querido llenar de tu vida con cosas, sentimientos, acciones? Ahorita vamos a verlo. Todo lo que tenemos en el inconsciente lo hacemos visible después en el consciente. Hoy hay esclavos como ayer. Y antiguamente eran grilletes y eran cadenas o eran barrotes. Hoy son modas, ideologías, sentimientos, consumos, imagen, personas, actividades o necesidades de confort creadas por la misma sociedad de consumo que son las que nos están atando y nos están amarrando. Las cadenas de hoy ahora adoptan nombres incluso que son elegantes o hasta de moda, pero esclavizantes al fin, porque aunque la cadena sea de oro, es cadena. Todas las cosas son buenas siempre y cuando el hombre las someta a su voluntad. El problema es cuando tú le estás entregando tu voluntad a esas cosas, a esos sentimientos, a esas acciones. Se ha olvidado por completo ahora que el hombre puede ser esclavo sin estar encadenado, porque las cadenas del exterior las pasamos al interior y esas son más difíciles de ver y más difíciles de romper, porque hay que reconocerlas. Primero hay que reconocerlas. Encadenado al hacer, a las actividades. Un hombre que trabaja todo el tiempo, que trabaja todo el día, que trabaja y trabaja y trabaja y dice, lo hago por mis hijos. Sí, pero tus hijos nunca te ven. ¿De qué quieres huir? En el trabajo. Sentimientos, wow, de eso va a hablar Mayrita. Encadenado a mis sentimientos. Pasiones, miedos, fobias, coraje, neurosis, depresión, tristeza, celos, adrenalina. Los sentimientos son los que me gobiernan, no yo a mis sentimientos. Entonces le entregué esa cadena. Sustancias, droga, alcohol, cigarro,
café, comidas, pastillas, medicinas. Encadenado al tener poder, dinero, influencias, bienes, cosas, reputación, conocimiento, tener. Encadenado a mi imagen, tener belleza, figura, cuerpo, vanidad, anorexia, vigorexia, la imagen, cómo me ven los demás. Me preocupa mucho cómo me vean los demás y me pongo máscaras. No me gusta que me vean triste, no me gusta que me vean deprimido, no me gusta que me vean deprimida, no me gusta que vean que no tengo dinero y entonces me endrogo. Bueno, encadenado a la tecnología. Va un señor con el doctor y le dice: doctor, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Todo el tiempo ando con la cabeza gacha. Todo el tiempo me la paso o riendo, o llorando, o me enojo solo, o río solo. ¿Qué tengo, doctor? Y el doctor le dice: lo que usted tiene es un smartphone. Usted lo que tiene es un teléfono, quíteselo. Por eso todo el tiempo está con la cabeza agachada. Encadenado a la tecnología, internet, Facebook, web, Instagram, videojuegos, redes sociales, televisión. Este aparatito que nos tiene muy encadenados. Y se nos ha olvidado que estos aparatos se hicieron para acercar a los que están lejos y lo estamos usando para alejar a los que están cerca. Encadenados a la tecnología, encadenados al sexo, pornografía, masturbación, relaciones sexuales indiscriminadas con quien sea. Hicieron una prueba en una escuela y dijeron, confiscaron los teléfonos. Secundaria, el 50% de los teléfonos de los chavos tenía pornografía. Chicos y chicas, por parejo, por igual. Es una enorme cadena que ha estado encadenando a nuestros jóvenes y a nuestros adultos y a nuestros hombres y a nuestras mujeres. Encadenado a personas. Es que sin él no puedo vivir, es que sin ella no puedo vivir. Esposos, hijos, padres, amantes, ídolos, artistas, amores platónicos. Nos encadenamos a esa persona y le entregamos nuestra voluntad. Es tu responsabilidad de hacerme feliz. Encadenado al pasado, lo que heredé, lo que me dijeron que iba a ser, lo que hice, lo que mi papá fue, ahora soy yo, voy a repetir patrones. Es una cadena. Encadenado al juego, máquinas, tragamonedas, póker, casinos, apuestas, quinielas. Y por último, las más fuertes, cadenas espirituales. Rechazo de Dios, esoterismo, ataduras por rituales, atado al maligno voluntaria o involuntariamente, a veces sin saber. Yo te invito a que vayas haciendo una reflexión y que vayas viendo cuál sería tu cadena. Intenta descubrirla. Intenta descubrir a qué le has entregado tu voluntad, por más pequeño que sea. Porque una cadena, aunque nosotros la veamos pequeñita, puede ser que debajo traiga un cadenón del tamaño de la cadena del ancla del Titanic, enorme. Revisa qué es aquello que te impide ser feliz. Y esa es tu cadena. Como ya cuando uno da charlas, luego uno recibe lo que están pensando ustedes. Es como un don que Dios nos da a los que estamos aquí arriba. Ya vi que ahorita inmediatamente una señora pensó, entonces mi marido es mi cadena, porque por culpa de él no soy feliz. No, tu marido no es tu cadena. Si tú dejas que tu marido sea el que te haga feliz, tú le estás entregando tu felicidad y tu voluntad a él. Y no es culpa de él. ¿A quién le has entregado tu voluntad? ¿A quién se la has entregado? Paso 1, descubre tus cadenas. Paso 2, acéptalas. No es lo mismo descubrir que aceptar. Te voy a poner un ejemplo. Mi esposa, que es doctora, cuando ella estudiaba medicina, fue hace como unos 20 años más o menos, ¿sí?
Es que empezó bien chavita, por eso. Estaba ella en un consultorio y le llegó un paciente que tenía diarrea y ya tenía mucho tiempo con diarrea. Y entonces ya le habían dado de todo y no se le quitaba. Entonces ella estaba estudiando en ese momento, no estaba todavía en ese tiempo muy conocido, ni muy a la luz, y aquí en México menos, el SIDA. Pero mi mujer ya lo estaba estudiando y uno de los síntomas del SIDA es la diarrea. Entonces él lo habían ya tratado mucho por la diarrea y no se le quitaba. Entonces ella le dice: ve y hazte unos exámenes. El joven fue, se hizo los exámenes, regresa con el resultado y efectivamente el joven tenía SIDA. Cuando mi mujer se lo dice a él, a este joven, el joven inmediatamente reacciona violento y dice: no es cierto, usted está mal, lo único que tengo es una diarrea, comí algo que me hizo daño, con unas pastillas se me va a quitar, y se fue. Para regresar como al mes y medio, con la enfermedad muy avanzada, casi a punto de morir. Mi esposa lo mandó al hospital, efectivamente este joven murió en una semana, 2 semanas más. Es decir, este joven se le descubrió su enfermedad, pero no la aceptó. Huyó. Dijo: la doctora está loca, no es cierto, tengo otra cosa. Como a lo mejor algunos pudieran estar diciendo ahorita: Gabriel está loco, no es cierto, yo no tengo ninguna cadena. El problema es de que si no la aceptas y no la atiendes, más tarde va a ser una cadena que te va a costar más trabajo romper. Si no aceptas tus cadenas, se las vas a heredar a tus hijos. Porque una cadena es como los créditos de ahora. No los terminas de pagar tú, los heredas y los heredas y los heredas. Esos patrones de comportamiento, ese dolor, ese sentimiento, esa amargura, todo eso que tú has ido formando en ti, se lo vas a heredar a tus hijos. También de eso te voy a hablar un poquito Mayra. Yo creo te voy a explicar una manera muy sencilla de cómo también funciona una cadena. No encontré frase más adecuada que la dicha por aquel sabio filósofo, poeta y dicharachero, el Chavo del Ocho, que decía: lo hice sin querer queriendo. Esa es una cadena. Eso que haces sin querer queriendo. Eso que no quieres hacer, pero lo haces. Eso que sabes que no te hace bien, pero lo haces. Sin querer, pero queriendo. Tenía un amigo que en paz descanse. Él le dio cirrosis hepática por tomar mucho. Era bebedor social. Andaba en muchas reuniones, muchas fiestas, muchas juntas de trabajo, y pues con las juntas de trabajo había que tomar y tomaba. Bebedor social. Se enfermó del hígado, le dio cirrosis, y entonces los doctores le dijeron: mira, si vuelves a tomar una copa más, te mueres. ¿Y quién creen que hizo? Se la tomó y se murió. No se quería morir, pero se la tomó queriendo, sin querer queriendo. ¿Qué es lo que hacemos sin querer queriendo? ¿Y por qué sin querer queriendo? Porque nadie te obliga. Aquí hay jóvenes que se están rehabilitando en este asunto de las drogas, y se utiliza mucho cuando alguien es adicto a las drogas. Dice: es esclavo de las drogas. No puede ser esclavo, porque un esclavo no tiene permiso ni siquiera de salir. Un esclavo no puede tener dinero en su bolsa para ir y comprar. Fíjate la acción que hace alguien para ir y consumir droga. Tiene primero que tener dinero. ¿Cómo lo hace? Roba, trabaja, como sea, tiene dinero. Después de que tiene el dinero, va a un lugar y lo compra. Y después de que va y lo compra, va a otro lugar y se lo administra. Todo lo hizo en el ejercicio de su libertad. Por eso en la portada del libro de Rompiendo mis cadenas pongo esta frase de un pensador alemán que dice: es la mente la que hace al hombre libre o esclavo. Es tu mente.
Es nuestra mente la que nos hace libres o esclavos. ¿A qué le has entregado tu voluntad? Vamos entonces a revisar. ¿Ya vimos paso 1? ¿Cuál era el paso 1? A ver, los que estén dormidos, a rezar el rosario, por favor. A rezar. Ya vi por ahí algunos. A ver, Marita, presta rosarios aquí ahorita. Paso 1, descubrirlas. Paso 2, acéptalas. De nada te sirve que vengas a desayunos de oración toda la vida, todo el tiempo, que vengas a este desayuno de oración y salgas igual. Estaba una monjita, oraba mucho esta monjita, y en su oración pensó que tenía que orar por el señor obispo. Dijo, tengo que orar por el obispo, voy a ir a hablar con el señor obispo. Y fue con el señor obispo y le dijo, señor obispo, ¿puedo orar por usted para que el Espíritu Santo baje y lo unja? No le hubiera dicho eso. ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Que quieres que baje el Espíritu Santo y me unja? Yo fui ungido el día de mi bautismo. ¿Qué no sabías? Que cuando uno lo bautizan el Espíritu Santo baja y lo unge. Y no solo eso, fui confirmado también por el Espíritu Santo en mi confirmación. Y no solo eso, cuando fui nombrado sacerdote también fui ungido por el Espíritu Santo. Y tú vienes a decirme que quieres orar por mí para que el Espíritu Santo baje y me unja. ¿Qué te pasa? No, pues ya bien regañada la monjita y dijo, está bien, señor obispo, perdóneme, ¿entonces puedo orar para que se le note? Que se te note. Si veniste aquí, que se te note. Que salga de aquí. Cuando salgas de aquí, tus hijos, tu esposo te diga, ¿a dónde fuiste, vieja, que estás tan contenta? ¿De qué te dieron de fumar ahí en ese desayuno? ¿Qué tenían los chilaquiles? Porque vienes radiante, vienes bien contenta, vienes bien feliz. Que se te note. Si no, de nada sirve. Si no, nomás calentamos las sillas. Que qué bueno, esto debería estar más lleno todavía. Hay que invitar a más gente, porque esto es una bendición. Felicidades, Kimberly, esto es una bendición. Un aplauso para Kimberly, por favor. Esta es una gran bendición. Entonces el compromiso es que saliendo de aquí llevemos una tarea para que se nos note, para que hagamos algo diferente. Decía Albert Einstein, no esperes resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Oye, llevo yendo 10 desayunos de oración, Kimberly, y oro mucho, y oro con fervor, como dice el Padre, pero nada cambia. ¿Y usted ha cambiado algo? Pues no. Entonces, ¿cómo quieres que cambien las cosas? Para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Vamos al paso 3. Reconocer sus orígenes. Reconocer los orígenes de nuestras cadenas. ¿Por qué nos encadenamos? Esta parte es muy importante que la sepas, porque platicaba ahorita con Kimberly, con el muchacho este de Fénix, el grupo Fénix, ¿verdad, Kimberly? Se llaman los que están aquí del centro de adicciones. Amor Fénix. Grítame. Campo Fénix, gracias. Ay, Paola, llegas tarde y todavía me gritas. Ay, Paola. Ya llegó Paola arrimada, ya podemos empezar, Le platicaba con el de Campo Fénix y con Kimberly que muchas veces, por ejemplo, alguien que tiene una adicción dice, ya no tomo, ya me alivié de la tomadera, ya no soy alcohólico, pero no puedo dejar de ir al grupo, porque si dejo ir al grupo vuelvo a caer. Entonces lo único que hiciste fue, te quitaste la cadena del alcohol y agarraste la cadena del grupo y te la volviste a poner. Una señora, tía de Mayra, decía, ¿ibas a platicar esa? ¿No? Una tía de Mayra decía, me gustaba más cuando tomaba. Estaba conmigo en mi casa, borrachito, pero ahí estaba. Ahora ya no está. Todo el día se la pasa en el grupo, ya ni trabaja por estar en el grupo. Lo preferiría borrachito.
Hay que reconocer los orígenes, porque si no reconoces el origen, lo único que vas a estar haciendo es quitarte una cadena y ponerte otra, y quitarte otra cadena y ponerte otra. El origen de toda cadena está en nuestra naturaleza caída. Más adelante te lo voy a explicar en dónde viene esta parte. Hay un hueco, hay un vacío. Como decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansará hasta estar en ti. Hay un hueco que solo Dios puede llenar, pero como estamos distraídos y volteados en todos lados, no lo llenamos de las cosas de Dios. Y entonces vamos a buscar algo que nos haga bien. Ay, estoy con esta persona y me siento tan bien, ya no siento miedo, ya no siento angustia, ya me siento querida. Y esa persona llena un vacío momentáneo. Nadie puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Antes el alcohol llenaba ese vacío. Y dije, saqué el alcohol, pero siguió el vacío. Entonces meto el grupo. Antes una actividad me llenaba el vacío, pero la quité. Bueno, ahora soy geniudo, ahora soy mula, ahora nadie me puede hablar. ¿Por qué? Porque ya no limpio, ya no trabajo tanto. Pero ahora me encadené a otra cosa. Y lo único que vas a estar haciendo es cambiándote de cadenas. Hay un ejemplo muy bonito que creo que con eso podemos ver cómo nos vamos encadenando a cosas. Santa Catalina de Génova. Ella pone un ejemplo que se llama el pan único. Imaginen que aquí, haz de cuenta que no nos sirvieron el desayuno y todos tenemos mucha hambre, pero hay un solo pan que nos puede quitar el hambre y está aquí. Solamente un pan nos puede quitar el hambre. Ese pan. Pero tienes que venir a comer ese pan. Pero como tenemos como grilletes, como amarrados, pues no podemos acercarnos a ese pan. Entonces voy a buscar, pues que me quite el hambre. Lo que sea, pero que me quite este hambre. Un vacío, un hueco, vas a buscar con qué llenarlo. Todos buscamos con qué llenar nuestros vacíos. Y de lo único que lo deberíamos de llenar, dice el Padre, es con la gracia de Dios. No con cosas, no con sentimientos, no con acciones, no con conductas. Entonces vamos llenando nuestros vacíos con todo esto que ya les dije, sentimientos, acciones. Todos tenemos un vacío que llenar, solo Dios lo puede llenar. Incluso los santos no se acercaron a estar completamente plenos y llenos de Dios. Decía San Agustín, entre más me acerco, más te alejas. O Santa Teresa de Ávila le dice, ay Señor, si así tratas a tus amigos, con razón tienes tan pocos. Pobre Santa Teresa, toda ahí llena de llagas y nadie la quería y demás. Y Señor, así tratas a tus amigos, con razón tienes tan pocos. Dios se va alejando porque quiere que crezcamos en la fe. Y como es un camino largo, pues yo me canso. Ir hasta allá por el pan, no, pues aquí mejor me agarro a ver que allá está muy lejos. Una cadena, lo que nos hace también a nosotros es que perdemos nuestra voluntad. Se la entregamos a eso. Ahorita me decía una señora, es que mi marido me dejó y estoy luchando por ser feliz. ¿Y por qué no lo es, señora? Pues porque mi marido me dejó. Ya se fue. Hay una historia de un niño que estaba viendo, fue al circo cuando los circos tenían animales, ahora ya no. Y estaba el elefante y el elefante estaba amarrado de una pata, pero en una clavada la cadena con una estaca muy pequeña. Y el niño le pregunta a su papá, oye papá, ¿por qué el elefante no se suelta? Si viera que con esa fuerza que tiene saca la estaca y rompe todas las jaulas y demás, pues el elefante tiene mucha fuerza. Y le dijo el papá, es que el elefante está domesticado. Le pusieron esa cadena desde que era chiquito. Y cuando estaba chico intentó romperse esa cadena, lo intentó 1 y 2 y 3 y 4 y 10 veces, hasta que en un día fatal para ese elefante dejó de luchar. Renunció.
El elefante dijo: no puedo, ya me toca vivir con esta cadena. Y dejó de luchar, sin saber que ahora de grande, con las fuerzas que tiene de elefante mayor, podía habérsela roto. Podía romper esa cadena sin problema. Tú y yo somos como ese elefante domesticado. Hemos luchado por romper nuestra cadena 1, 2 o 10 veces, hasta que llegamos en el momento que dijimos: tengo que vivir con ella, tengo que vivir con esa cadena. Y de eso nos va a hablar Mayrita. Sí, es increíble cómo de veras esa parte que vivimos de niños, que a lo mejor cuántos de nosotros no tuvimos una experiencia que nos dejó marcados, cuántos de nosotros no fuimos abusados, hubo violencia en casa, fuimos abandonados, y debido a esta circunstancia que vivimos, de alguna manera justificamos el por qué estamos como estamos hoy. Yo no digo que aquello fue doloroso, yo no digo que aquello no fue importante, claro que fue importante. Pero yo les invito a que cuando lo recuerden, se queden en ese pasado. Mucha gente me dice: oye Mayra, es que yo ya quiero olvidar eso. Les tengo mala noticia, solamente que te corten una parte del cerebro. O sea, no, lo que viviste está ahí, sí, pero de tú depende cómo quieres que aquella vivencia hoy sea parte de ti. Si la quieres seguir recordando para lastimarte, para amargarte y no avanzar, perfectamente justificado está el dolor que viviste en tu niñez, o a corto plazo o a largo plazo. Lo que yo te invito es: tienes voluntad, tienes la oportunidad a partir de hoy de que aquello que te pasó, hoy con tu voluntad digas: ya no quiero que me lastime, ya no quiero que sea parte de mí eso que me lastimó. Recuerdo hace poquito una renovación que tuvimos. Me estaba yo en el Santísimo con una esposa y me decía, me tocó un momento de adoración con el Santísimo y llegó y estaba hincada conmigo y empezó a llorar y me decía: hoy entiendo lo que he guardado durante más de 30 años de matrimonio. Y me dolía mucho verla porque sí, esa compasión de ver el dolor. Y me dice: te voy a platicar, Mayra, hoy, a partir de hoy le platicé a mi esposo que fui abusada cuando tenía 6 años. Y después de 30 años de matrimonio, me animé a decirle por qué en la intimidad me pasaba todo esto. Hoy entendí que estaba yo hostigada con aquel pasado que me dolía, y algo que más le dolía a esa persona, les puedo contar, era que cuando ella estaba chiquita, en ese dolor, en ese abuso que ella sintió, fue con la primera persona que ella sentía que era su amor, que era su madre, a platicarle ese dolor que tenía, lo que le había sucedido. ¿Y qué creen? Pues no le creyeron. No le creyeron y aparte la castigaron. Entonces imagínense el dolor que había en su corazón, aparte del abuso, que de alguna manera decía: ya lo perdoné, porque era un familiar, por supuesto. Y el segundo dolor era como ese resentimiento que tenía hacia su madre, porque de alguna manera la única persona que en ese momento podía arroparla, acogerla, amarla, decirle, protegerla de esa persona, no creyó en ella y aparte la castigó. Y ese dolor lo traía también en su corazón. Y me decía: hoy, a partir de hoy, dejo todo esto aquí, voy a amar más a mi madre, porque de alguna manera siento que eso que pasó en mi niñez me hizo encadenarme a un sentimiento que no me hace ser mejor, ni me hace disfrutar lo que tengo, que es mi familia, que es a mi esposo, que es a mi madre. Y a esa persona que también yo le dije: tienes que hablar con esa persona que todavía vive y decirle: te perdono. 1, te perdono, y 2, que de alguna manera él se haga consciente del daño que hizo, si todavía hay oportunidad, para que él también pida perdón. Yo creo que todos podemos equivocarnos y todos podemos volver a avanzar. Muchas veces en el pasado conozco matrimonios de muchos años de casados que se han lastimado continuamente, si quieren por ignorancia, si quieren por cultura, pero están con el dolor de la violencia, de ese machismo que muchos hombres han tenido o tienen en aquel tiempo, y que la mujer tuvo que someterse
a mucha depresión, a mucho dolor, sobre todo mucha violencia. Y se quedan, y el Señor ya se murió. Yo le decía, bueno, pero es que tu esposo ya se murió, porque sigues con tanto dolor, porque no dejaba de hablar todo el tiempo de él. O sea, sigues atada a un pasado que él ya murió, o sea, y tú sigues con aquello. Eso pasó cuando estaban recién casados. Ya en los últimos años de matrimonio no pudieron perdonarse, no podía. Dice, es que no puedo, es que me gana. Yo le decía, ¿no quieres o no puedes? Yo las invito a que a partir de ahora su palabra ya no diga, ya no sea no puedo. Es, no quiero, pero quiero. ¿De veras quiero perdonar? ¿De veras quiero sanar ese dolor, ese abuso que viví de niña? Es importante que a partir de hoy rompamos esa cadena del pasado. Si podemos romperla, por nosotros mismos que padre. Si no, busquemos ayuda terapéutica, busquemos al único que puede darnos también esa fortaleza para poder sanar ese corazón. Los sentimientos. ¿Cuántos de nosotros estamos atados a ese rencor? A ese rencor que decimos odio hacia alguien que nos hirió, alguien que a lo mejor ya no está aquí o que sigue estando aquí, pero el simple hecho de verla, el simple hecho de tener que ir a tal lado, tampoco no, ya estamos así con no, ¿y qué le voy a decir? Y cuando la vea le voy a hacer. O sea, ¿qué necesidad tenemos de estar pensando cómo pasarla mal? Si tenemos la oportunidad todos los días de pasarla bien. Muchas veces, este dolor que cargamos todo el tiempo, de lo que vivimos, no permite ni que seamos felices, ni que hagamos felices a los que nos rodean. Nosotros debemos de aprovechar de ese pasado dos cosas. O aprendemos o huimos de él. ¿Y qué pasa cuando huimos de ese pasado? Nos llenamos de todas las cadenas que acaba de comentar Gabriel. Lo más triste de esta parte que les puedo comentar de esta persona es que está muy sola y me duele mucho verla sola porque tiene hijos. ¿Ustedes qué creen que pasó con esos hijos cuando tiene una madre que todo el tiempo está platicando mal de su padre? ¿Crees que les gusta estar ahí? ¿Crees que se sienten bien? A lo mejor sí fue el peor papá del mundo, pero a lo mejor que sí. Pero ¿qué necesidad tenemos de recordarles lo mal que hizo? ¿Por qué no empezamos a ver lo bueno que hizo? Yo siempre les digo a toda la gente cuando me dicen, oye Mayra, a lo mejor tu suegro o tu suegra, mira, yo no sé si son buenos o malos, lo mejor que me dio fue a mi esposo, ¿no? Entonces yo esa parte les digo, igual tenemos que analizar todo lo bueno que sí tenemos. Y si a lo mejor ese esposo que ya murió, o esa esposa que ya no está aquí, o ese marido que ya se fue, perdónenlo, arranquen el dolor, ayuden, pidan, quieran arrancar ese dolor que traemos en el corazón de esa persona que se fue y que a lo mejor lo seguimos nosotros, así que como rumiando, eso de ese remordimiento, lo seguimos todavía rumiando de aquello que no nos hace nada bien. Ese esposo a lo mejor sí se fue con otra persona y la paz no la tenemos. Ese sentimiento de impotencia, de ira, de por qué, aparte la autoestima baja cuando alguien por una infidelidad, esa persona se siente minimizada. ¿Por qué mi esposo se fue? ¿Por qué me cambió por otra? Y los sentimientos se ponen a flor de piel. ¿Y qué pasa? Pues nos dañamos más. Esa alegría, ese hogar que teníamos que volver a que arda el fuego en nuestra familia, se apaga. Se apaga porque esos sentimientos ganó la ira, ganó el enojo, ganó el coraje. Y nuestros hijos nos ven con cansancio. Nuestros hijos nos ven llorando todo el tiempo. Y eso no quieren nuestros hijos. Si ya ese esposo decidió irse, pidamos por él. Pero nosotros tenemos que revestirnos nuevamente de esa dignidad, de ese amor y volver a creer en el único que nos puede volver a llenar y hacer que esos hijos vuelvan a creer y no se encadenen, porque luego también pasa lo otro. Uno es, como uno como mamá, trabajas en ese aceptar ese dolor, esa separación, pero cuando no aceptas y sigues con ese coraje y ese llanto continuo, pues el hijo también se siente desplazado, porque no tengo tiempo para el hijo, es tanto mi dolor que no tengo tiempo para ese hijo. Y ese hijo puede empezar también a llenar esos vacíos
En mi casa no tengo amor. ¿Será por mi culpa que papá se fue? Y empiezan a llenar vacíos también los hijos. Entonces tengamos cuidado. Si ese dolor que todavía tenemos en el corazón sigue siendo lo más importante y es a lo que nosotros le estamos dando fuerza para que esté dominando nuestra voluntad. Recuerden que los sentimientos son como ese carruaje. El carruaje es su cuerpo. El que lleva las riendas es el hombre, o sea, el yo, ustedes. Las riendas son los sentimientos y las riendas son la voluntad y los caballos son los sentimientos. Entonces, cuando yo como chofer de ese carruaje no domino a esos caballos, los caballos me dominan a mí. ¿Dónde voy a parar yo? ¿En una cama durante mucho tiempo, deprimida? Hasta, no digamos, ¿cuántos jóvenes no están intentando hasta suicidarse porque ya no están controlando los sentimientos? Es más lo que me domina el sentimiento y entonces están cansados de lo que están viviendo. Esta oportunidad que tenemos de romper esa cadena del pasado y decir, sí, me pasó esto, pero ya no lo quiero aquí. Lo pasado pisado. Recuerden que tu pasado no te determina. Sí es importante, claro, no podemos olvidarlo, pero de ustedes depende si le damos la importancia para que destruya nuestro presente. Y de nosotros, con estas herramientas, con este desayuno de oración, con un Dios vivo, no podemos quedarnos en el pasado. Tenemos que saber que claro que podemos estar viviendo lo mejor en el presente y nos espera un futuro espléndido. Yo los invito a que a partir de ahora rompamos ese pasado. Lo vean como esa oportunidad que tenemos actual de hacer cosas diferentes. ¿Cuántas de nosotras mujeres estamos atadas a otra persona por culpa de ese pasado? ¿Cuántas de nosotras no hemos avanzado y nos agarramos de una persona para que nos haga feliz, para que nos quiera, porque estamos muy dolidas, tenemos mucho miedo? Y esa otra persona que llega a nuestras vidas no es la ideal. Y muchas veces, más que ayudarnos, nos truena más en nuestro amor propio. Entonces, a partir de ahora, hacemos cambios. Ok, vamos a ver cómo vamos. Paso 1. Ya se les olvidó. Paso 1, romper mis cadenas, descubrir mis cadenas. Muy bien. Paso 2, aceptar mis cadenas. Muy bien. Paso 3, reconocer sus orígenes. Y quiero que te lleves esta frase muy en la mente y que nunca la olvides. Tu voluntad es más fuerte que cualquier cadena. Ahí te va otra vez. Lo vamos a repetir, no lo vamos a hacer nosotros. Mi voluntad es más fuerte que cualquier cadena. ¿Va? Mi voluntad es más fuerte que cualquier cadena. No hay cadena que te pueda dominar si tú no quieres. En tu mente está. Hay que reconocer entonces los sentimientos, hay que reconocer también el pasado, hay que reconocer también qué me están dando las personas de a mi alrededor y qué le estoy dando yo. En el libro que escribí de Rompiendo mis cadenas, tengo testimonios de personas que ya sus cadenas se estaban reflejando en sus hijos. La mamá era enojona, la mamá se angustiaba mucho y los hijos estaban exactamente igual. El papá era enojón, era violento y los hijos ya estaban enojones y violentos. Alguien tiene que romper esa cadena. Y si no la rompes tú, se va a reflejar en tus hijos. Y si ya se las pasaste a tus hijos, cuando la rompas tú, van a sanar también ellos. Dice un escritor, filósofo chino que dice, Sun Tzu, que escribió un libro que se llama El arte de la guerra. Y yo escribí este libro en el 2014 que se llama ¿Quién soy? Y después escribí que se llama Rompiendo mis cadenas. Hasta después que escribí el de Rompiendo mis cadenas me di cuenta de lo que decía Sun Tzu. Esta es la frase que él dice. Dice, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo y de 100 batallas vas a ganarlas todas. No te conozcas a ti mismo, pero conoces a tu enemigo y tendrás las mismas oportunidades de perder y de ganar, 50-50. Pero no conozcas a tu enemigo
y no te conozcas a ti mismo y perderás todas las batallas. A lo mejor ya lo has intentado una y otra vez romper tus cadenas y no has sabido cómo. Pregúntate primero si te conoces a ti mismo y segundo, pregúntate si conoces a tus enemigos. Tus enemigos que te han limitado y que no te permiten avanzar. Esos enemigos que te han limitado. Hay una cadena muy importante y que ahorita la platiqué con el padre Ceja y me pidió que… El padre Ceja tiene este libro de Rompiendo mis cadenas y dice, eso es lo que yo trabajo todos los días. Ustedes saben que el padre Ceja es un sacerdote exorcista que siempre está trabajando con este tipo de cadenas espirituales. Y estas son las cadenas que voy a hablar ahorita, que es muy importante que las tengamos en mente. Y que también no le pongamos nombre, porque luego seguramente tendrá un chamuco. No, señora, pues ¿cuál chamuco? Así si hay un tequila que sí se llama tequila chamuco, eso fue lo que debe haber tomado, pero no tiene el chamuco. Hay que ponerle bien cuál es una cadena espiritual y cuál es una cadena a la que yo le he entregado mi voluntad, aunque al final todas tienen origen en una cosa espiritual, en algo espiritual. Del libro de Mística Ciudad de Dios de Sor María de Ágreda, Sor María de Jesús de Ágreda, hay un pedazo donde Dios le permite ver lo que dice Lucifer cuando llega al infierno. Y dice Lucifer: en esto hemos de trabajar, empleando todas nuestras fuerzas, cuidado y ciencia. Reduciremos a las criaturas humanas a nuestro dictamen y voluntad para destruirlas. Perseguiremos a esta generación de hombres y la privaremos del premio prometido. Procuraremos con toda nuestra vigilancia que no lleguen a ver la cara de Dios, pues a nosotros se nos ha negado con injusticia. Grandes triunfos he de ganar contra ellas y todo lo destruiré y lo rendiré a mi voluntad. ¿A quién sirves? ¿A quién le has entregado tu voluntad? Paso número 4, arranca las cadenas. Arráncalas de raíz. ¿Cómo las voy a arrancar? San Pablo en los Gálatas nos da la fórmula, en capítulo 5. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y no se dejen arrastrar por los apetitos desordenados. Fíjate cómo aquí menciona muchas de las cadenas. Porque esos apetitos actúan contra el Espíritu y el Espíritu contra ellos. Ambos combaten entre sí y por eso ustedes no pueden realizar sus buenos deseos. Pero si se dejan conducir por el Espíritu, no están bajo el dominio de la ley. En cuanto a los frutos de esos desordenados apetitos son bien conocidos: fornicación, libertinaje sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, rivalidades, ira, egoísmo, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ahí está el origen. Ahí está el origen de las cadenas. En que no vivimos conforme al Espíritu, vivimos conforme al mundo. Para poder arrancar tus cadenas te tienes que alejar un poco del mundo y vivir según el Espíritu. Ojo con las cadenas espirituales, porque también hay cadenas a las cosas de Dios, que no quiere decir que estemos encadenados a Dios. Una señora me decía: pero si yo voy mucho a misa y sirvo en el coro y soy ministro de la Eucaristía y también soy catequista y estoy aquí y mi familia no mejora. Señora, todo el día está allá y nunca está en su casa. ¿Cómo quiere que mejore su familia? No es lo mismo estar encadenado a Dios que a las cosas de Dios. Porque entonces, si Dios te hubiera querido que estuvieras todo el día en el templo, te hubiera hecho monja. Tienes una familia, tienes obligación. Esa es tu primera misión. Para terminar, quiero invitarte a que seas muy comprensivo. Primero contigo mismo. Reconócete débil, reconócete como una persona caída, que todos nos hemos caído. Cuando te reconozcas así,
vas a darle oportunidad a Dios de que te sane. No seas como aquello que dice: Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya, ahorita la quiero. No. Trabaja en esa liberación que necesitas tú y necesita tu familia. Y cuando seas comprensivo contigo mismo, contigo misma, vas a ser comprensivo con los demás. Si tienes un problema con alguien que tiene una adicción o una cadena muy fuerte, trabaja en las tuyas y lo vas a comprender al otro. Ahí también viene un capítulo de cómo vivir y cómo trabajar y cómo ayudar a un adicto. Voy a terminar con un mensaje que Jesús le dio a Tomás de Kempis en un libro que se llama Imitación de Cristo, muy bueno. Por cierto, me pidió el padre Ceja, me recomendó varios libros que él va a traer ahorita, también tiene una hora santa de sanación de las familias y también otro libro que va a traer. En este libro de Tomás de Kempis, Jesús le habla al alma. En este mensaje de Jesús que Jesús le da a Tomás de Kempis, fue el que me motivó a escribir este libro de Rompiendo mis cadenas. Este mensaje que te voy a leer, mensaje que te voy a leer es el mensaje que tocó mi corazón y que me ayudó a mí a trabajar en las mías. Como dijo el Papa, yo no vengo aquí a hablarte de mi santidad. Yo he tenido que romper muchas cadenas y las tengo que tener visibles para poderlas dominar. Sé cuáles son mis debilidades y me alejo de las ocasiones que me puedan hacer caer para encadenarme otra vez. Tengo muchas. Y cuando arrancaba una cadena pensé que era esa cadena y veía que había muchas cadenas más abajo. Pensé que tenía una cadena al alcohol o al sexo, y cuando la arranqué me di cuenta que mi cadena estaba en el pasado. ¿Dónde está tu cadena principal que sostiene a todas las demás? No vengo a hablarte aquí de algo que no he trabajado, ni mi esposa tampoco. Venimos a invitarte a que tú seas esa obra fina que Dios quiere hacer de ti. Cuando Miguel Ángel Bonarotti estaba haciendo el David, una obra de arte la más maravillosa que se ha esculpido, él trabajaba una y otra vez y día y noche, duró 3 años, y cuando la gente lo veía casi terminó, decía: esto está extraordinario, ya lo terminaste. Y Miguel Ángel decía: aún no. Y la gente volvió a verlo y él seguía limando y puliendo y quitando, y la gente decía: pero esto está perfecto, ¿qué más le quitas? ¿Qué más le pones? Y Miguel Ángel decía: todavía no. Cuando Miguel Ángel terminó el David, dice la historia que se le paró enfrente y le dijo: habla. De tan perfecto que le quedó, que solo le faltaba hablar. Y es una obra de arte. Lo más maravilloso fue cuando le preguntaron: ¿cómo le hiciste para hacer esa escultura de ese David tan hermoso, de ese David tan espectacular, tan perfecto? A lo que Miguel Ángel respondió: el David ya vivía ahí, yo solo le quité lo que sobraba. María, Juan, Norma, Claudia, Pedro, Luis, ya viven ahí. Lo único que tenemos es que quitarle todo eso que nos sobra, todo eso que nos estorba. Es un trabajo de pulir y limar toda la vida. Vamos quitando todo aquello que nos estorba y nos impide acercarnos a Dios, que es el único que puede llenar nuestros vacíos. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva 1000 momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando.